Amigos, muy buenas noches. El día de hoy empezamos con un libro nuevo, con el libro 30. Y nos toca la lectura 31 de noviembre 4 de 1931. Y dice, la confianza forma los brazos y los pies del alma. Continúa el trabajo de la creación en el alma que hace su voluntad. La voluntad divina, cemento de la voluntad humana. Jesús mío, centro y vida de mi pequeña alma. Mi pequeñez es tanta que siento la extrema necesidad de que tú, amor mío, me tengas estrechada entre tus brazos y te muevas a piedad de mi gran debilidad. Soy pequeña y tú sabes que los pequeños tienen necesidad de fajas para afirmarse los miembros y de la leche de la mamá para alimentarse y crecer. Y yo siento la viva necesidad que tú me fajes con las fajas del amor y estrechándome a tu pecho divino me des por alimento la leche de tu divina voluntad para alimentarme y crecer. Escucha, oh Jesús, siento la necesidad de tu vida para vivir, quiero vivir de ti. Y entonces tú escribirás, no yo, y podrás escribir lo que quieras y como quieras. Por eso el trabajo es tuyo, no mío, y yo solo te prestaré mi mano y tú harás todo el resto. Así quedamos de acuerdo, oh Jesús. Entonces, abandonándome en los brazos de Jesús, escuchaba susurrarme al oído su voz dulcísima que me decía, mi pequeña hija, por cuanto más abandonada estés en mí, tanto más sentirás mi vida en ti, y yo tomaré el puesto de vida primaria en tu alma. Debes saber que la verdadera confianza en mí forma los brazos del alma y los pies para subir hasta mí y estrecharme tan fuerte de no poderme separar de ella. Por lo tanto, quien no tiene confianza no tiene brazos ni pies. Así que es una pobre lisiada. Por eso tu confianza será tu victoria sobre de mí, y yo te tendré estrechada en mis brazos, pegada a mi pecho para darte la leche continua de mi divina voluntad. Bueno, esto nos lo ha venido diciendo durante prácticamente toda la obra, ¿no? La confianza. Debemos tener confianza en Él. Una confianza ilimitada. Una confianza que nos dé totalmente ese abandono en Él y que Él pueda de todas maneras, hacer su obra en nosotros, sin importar si eso no es adecuado. Él no temerá en el alma que se confía a Él. Jesús no temerá el que el alma se pueda molestar o pueda tener alguna reacción un poco extraña. Por todo lo que Jesús quiera hacer para gloria suya y bien de nuestra alma. Entonces, en la confianza debe ser totalmente en Él, sin ninguna restricción, para que Él pueda tomar el puesto de vida en nuestra alma, ¿sí? Ahora, continúa y dice, ahora tú debes saber que cada vez que el alma hace mi voluntad, yo me reconozco a mí mismo en la criatura. Reconozco mis obras, mis pasos, mis palabras, mi amor. Por ello sucede que el Creador se reconoce a sí mismo y sus obras en la criatura. Y la criatura, obrando, se proyecta en el Creador y se reconoce en Él. Este reconocerse recíprocamente, Dios y el alma, llama al primer acto de la creación. Y Dios sale de su reposo y continúa el trabajo de la creación con esta criatura que vive y obra en mi querer. Porque nuestro trabajo no ha terminado, solo hemos tomado un reposo. Y la criatura, con hacer nuestra voluntad, nos llama al trabajo, pero dulce llamada,
porque para nosotros el trabajo es nueva felicidad, nuevas alegrías y prodigiosas conquistas. Por eso no hacemos otra cosa que continuar nuestros desahogos de amor, de potencia, de bondad y de sabiduría inalcanzable, los cuales dieron principio en la creación, y la criatura siente que su Dios no reposa para ella, sino que continúa el trabajo de su obra creadora, y conforme obra en nuestro querer, así siente sobre su alma la lluvia del amor obrante de Dios, su potencia y sabiduría que no están inactivas, sino que trabajan en su alma. Entonces, Dios no ha reposado. O sea, nosotros tenemos la idea de que después del sexto día de la creación del hombre, llegó el séptimo día, que es el día en que Dios reposa. Sabemos que por causa del pecado original, o sea, ese reposo no se ha podido llevar a cabo, porque la creación del hombre todavía está en proceso. Nosotros seguimos apenas formándonos poco a poco, y ese formándonos quiere decir que vamos acercándonos al plan de Dios o a lo que Dios quería en nosotros. Pero probablemente tuviéramos la idea de que llegando a vivir en su voluntad, Dios se reposaría ya en nosotros. Y pues aquí nos dice que no. Y ya lo habíamos oído en el libro 29, que ese reposo no es descanso, sino es una pausa nada más. Una pausa en la cual Dios, después de unos breves instantes, retomará su actividad creadora en el hombre. Y esa actividad creadora tiene que ir poniendo en esa criatura, en esa alma, todas las nuevas creaciones que Dios llevará a cabo a través de los actos hechos en la divina voluntad. O sea, Dios tendrá que ir sacando de sí nuevas bellezas, nuevas bienaventuranzas, nuevas alegrías, todo para todos, o sea, una nueva manifestación de Él en cada acto que hagamos, y eso será continuo, 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 continuo hasta el día que muramos. O sea, ¿cuánto podremos llegar a crecer? ¿Cuánto podremos llegar a darle a Él? Es inimaginable lo que podemos tener. Así que, bueno, pues a seguir obrando para seguir haciendo que Jesús continúe su obra creadora en cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, todo esto a Él le da una felicidad enorme porque está llevando a cabo su finalidad, ¿sí? Sus desahogos de amor, o sea, porque la criatura le está permitiendo el desahogar en ella, en amor, en potencia, en bondad, en sabiduría, en fin, todo lo de Él lo va depositando en la criatura, ¿sí? Y la criatura siente que Dios no reposa en ella, sino que continúa su trabajo creador, y ese será eternamente, ¿sí? Eternamente. Dice, oh, si tú supieras el agrado, el placer que sentimos cuando la criatura nos llama al trabajo. Con llamarnos nos reconoce, con llamarnos nos abre las puertas, nos da el dominio y nos da toda la libertad de hacer lo que queremos en su alma. Por lo tanto, haremos un trabajo digno de nuestras manos creadoras. Por eso no dejes escapar jamás nuestra voluntad divina, si quieres que nuestro trabajo sea continuo. Claro, ese trabajo continuo en nosotros significa nuevas creaciones y que Él pueda sacar de sí mismo todo lo que debería ¿cómo diríamos? De manifestar, o sea, para irse dando a conocer cada vez más, y poder sacar de sí todo lo necesario, todo lo que ha decidido para el bien de toda la familia humana.
Dice, dice, ella será tu portavoz, o sea, la voluntad divina, ¿no? Dice, por eso, no dejes escapar jamás nuestra voluntad divina si quieres que nuestro trabajo sea continuo. Ella, o sea, la divina voluntad, será tu portavoz y el nuestro, donde tú emitirás tu voz para llamarnos, y nosotros oiremos el dulce susurro y rápido descenderemos en nuestro mismo querer en tu alma para continuar nuestro trabajo. Porque tú debes saber que los actos continuos forman vida y obras completas. Lo que no es continuo se puede llamar efecto de mi querer, no vida, que se forma en la criatura y los efectos poco a poco se desvanecen y se queda en ayunas. Por eso ánimo y confianza, y siempre adelante a navegar el mar de la divina voluntad. Después de esto, estaba siguiendo los actos que mi sumo bien Jesús había hecho en su humanidad cuando estaba en la tierra, y haciéndose oír, ha agregado: Hija mía, mi voluntad humana no tuvo ningún acto de vida, sino que estaba en acto de recibir el acto continuo de mi divina voluntad, que yo como verbo del Padre Celestial poseía. Por eso todos mis actos y penas, oraciones, respiros, latidos que hacía, recibiendo mi voluntad humana la vida de la voluntad divina, formaba tantas ataduras para volver a anudar la voluntad humana a la mía. Y como estas voluntades humanas eran como habitaciones, algunas en ruinas, otras lesionadas y otras reducidas a escombros, mi voluntad divina, obrando en mi humanidad, con mis actos preparaba las ayudas para sostener a las que se encontraban en peligro de caer, para cimentar las lesionadas y para volver a construir sobre los mismos escombros las habitaciones destruidas. Bueno, o sea, es una revelación enorme lo que nos está diciendo, ¿no? Primero, que su voluntad humana, o sea, se vio totalmente reprimida y no tuvo ningún acto de vida en él, sino que siempre estuvo sujeta, fundida con la voluntad divina, que era de él también. Y dice que yo como verbo del Padre Celestial poseía. Y por eso todos sus actos, todas sus penas, todas sus oraciones, respiros, latidos que hacía, recibiendo de la divina, su voluntad humana, todo lo que la divina voluntad ponía en ella, formaba ataduras para anudar nuevamente la voluntad humana con la voluntad divina. Unía nuevamente a Dios con la criatura, que esa era la finalidad de la redención, ¿sí? Dice, yo nada hacía para mí, no tenía ninguna necesidad, hacía todo para rehabilitar las voluntades humanas. Mi única necesidad era el amor y que quería ser amado. Ese es el punto. No es nada más amar, sino recibir amor, ser correspondido. Un amor que no es correspondido no se puede llamar un amor completo. Sería un amor a medias, un amor frustrado, un amor que queda con el deseo de ser amado, pero que la criatura no se lo permite. Así que bueno, esto es la realidad de todo esto que nos está revelando Jesús. Y es ese punto importantísimo, que ahora Él nos quiere manifestar para que podamos entender exactamente todo lo que Él quiere, que quiere esa retribución, esa relación con una criatura de la misma naturaleza de Él, para poder compartir todo lo que Él es y lo que Él contiene, ¿sí?
Dice, yo nada hacía para mí, no tenía ninguna necesidad. Hacía todo para rehacer, rehabilitar las voluntades humanas y su única necesidad era el amor que quería ser amado. Que eso es lo que decíamos. No se trata nada más de amar, se trata de ser amado, de ser correspondido. Y por eso es que él tiene que actuar a través de su voluntad humana, renunciando a ella, o sea, uniéndose a su propia voluntad divina, pero entender que la redención tuvo que ser a través de la voluntad humana de Jesús, sacrificando todos sus actos y poniéndolos en unión con los actos de la criatura que se acerca y vive en la divina voluntad. Dice ahora, para recibir todas mis ayudas y todas mis penas y obras como obras actuales, como voz hablante y mensajeros que ayudan a la criatura, ésta debe unir su voluntad a la mía y rápidamente se sentirá atada de nuevo con la divina voluntad. Dice, y todos mis actos se dispondrán alrededor para hacer su oficio, para sostener, cimentar y levantar nuevamente la voluntad humana. En cuanto la criatura se une y se decide a hacer mi voluntad divina, todos mis actos, como ejército aguerrido, se ponen a defensa de la criatura y forman la barca de seguridad en el mar tempestuoso de la vida. Pero para quien no hace mi voluntad, podría decir que nada recibe, ni puede recibir, porque solo ella es la dadora de todo lo que yo hice por amor de las criaturas. Bella, bella lectura, ¿no les parece? 32. Noviembre 9 de 1931. Dios tiene establecidos los actos de la criatura, acto obrante e incesante de la divina voluntad. Quien no hace la divina voluntad queda sin madre y permanece huérfana y desamparada. Mi abandono en el querer divino continúa. Oh, con qué ternura me espera en su regazo materno para decirme, hija de mi querer, no me dejes sola, tu mamá te quiere junto, quiero tu compañía en el trabajo incesante que hago para todas las criaturas. Yo hago todo para ellas, no las dejo un instante, porque si las dejara perderían la vida. Sin embargo, hay quien no me reconoce. Es más, me ofenden, mientras que yo soy toda para ellas. Oh, cómo es dura la soledad. Por eso te suspiro, hija mía. Cómo me es querida tu compañía en mis actos. La compañía vuelve dulce el trabajo y aligera el peso y es portadora de nuevas alegrías. Dice, pero mientras mi mente se perdía en la divina voluntad, mi amable Jesús, haciéndome su breve visita, me ha dicho, hija mía, mi voluntad es incansable. Queriendo mantener la vida, el orden, el equilibrio de todas las generaciones y del universo entero, no puede ni quiere cesar en su trabajo, mucho más que cada movimiento es como dado a luz por ella y atado con vínculos inseparables. Imagen del aire que mientras ninguno lo ve, también da a luz el respiro en las criaturas y es inseparable de la respiración humana. Oh, si el aire detuviera su trabajo de hacerse respirar, de un golpe cesaría la vida de todas las criaturas. Más que aire es mi voluntad. El aire no es más que un símbolo.
imagen y que produce la vida de la respiración por la virtud vital de mi querer divino, mientras que la mía es vida en sí misma e increada. Dice ahora, Dios tiene establecidos todos los actos de las criaturas y el número de los actos. Por eso, el empeño de estos actos, porque establecidos por Dios, vienen tomados por mi divina voluntad. Los ordena y pone su vida dentro de ellos. Pero, ¿quién da el cumplimiento a estos actos establecidos por el Ser Supremo? ¿Quién coopera y se hace dominar por la voluntad divina? Con la cooperación y con su dominio siente el vínculo y la inseparabilidad de ella y siente correr su vida divina en sus actos. Entonces, ¿quién da el cumplimiento a todo lo que la divina voluntad ha hecho? Quien se hace dominar por ella. Y en ese hacerse dominar, en ese permitir que la divina voluntad obre en ella, entonces con esto la criatura se vuelve prácticamente inseparable de ella, o sea, inseparable de Dios. Así que eso es importante, ¿no? Ahora, nuestra vida, dice Jesús, Dios la mide en actos, no en años. Esos actos son actos que Dios ha tenido establecidos para cada uno de nosotros. Dios nos tiene un número determinado de actos, los cuales debemos realizar en nuestra vida. Y estamos continuamente, conforme vamos viviendo, vamos agotando esos actos, porque es un acto de respirar, de ver, de latir, de hablar, de pensar, en fin, son miles y miles y millones de actos que Jesús se creó desde toda la eternidad para cada uno de nosotros. Y los hemos ido agotando. Por lo tanto, nuestra vida debe de cifrarse en los actos que nos quedan por vivir. ¿Cuántos nos faltarán? Solo Dios lo sabe. Pero deberíamos de empeñarlos totalmente en llegar a vivir en plenitud en la divina voluntad, porque eso sería o será lo que nos dará la perfecta semejanza y el perfecto cumplimiento de su finalidad en nosotros. Y con esto nos lleva a la inseparabilidad total de ella. O sea, la criatura y la divina voluntad inseparables. La criatura y la divina voluntad inseparables que llegarán en un momento dado a la inseparabilidad con Dios. Mientras que cuando no coopera, pierde el dominio de mi voluntad divina y en vez de hacer la mía, hace su voluntad. Y cada acto de voluntad humana forma un vacío para lo divino en el alma. Estos vacíos desfiguran a la pobre criatura y como ha sido hecha para Dios, solo Él puede llenar estos vacíos, porque los actos cuyo número está establecido debían servir para llenarla del ser divino. O sea, cada acto nos va dejando un vacío, cada acto de voluntad humana nos va dejando un vacío de Dios. Y en realidad nuestra vida fue hecha para estar total y absolutamente llenos, completos de Dios, sumergidos en Él. Y para eso eran los actos que se nos habían proporcionado. Ahora, en el momento de morir, en el momento de si yo no lo hago, estoy quedando con vacíos, vacíos de amor divino, vacíos de vida divina. Por lo tanto, esos vacíos tendrán que irse a llenar en el purgatorio. Eso es lo que el purgatorio va a hacer en nosotros. No el castigo, no es un castigo, sino es una purificación. O sea, quitar lo humano para poner lo divino. Dice, oh, cómo son horribles estos vacíos.
se ven en ellos vías torcidas, actos sin principio divino y sin vida. Por eso no hay cosa que arruine más a la criatura que su voluntad. Ahora, mi voluntad es acto obrante e incesante dentro y fuera de la criatura. Pero, ¿quién recibe su acto operante? Quien la reconoce en todos sus actos. Quien la reconoce, la ama, la estima, la aprecia. Eso es los que reciben ese acto de la divina voluntad, ese acto continuo obrante, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir, ¿quién lo recibe? Quien la reconoce en todos sus actos, quien la ama, la estima, la aprecia. Y luego nos dice que al ser reconocida, con ser reconocida, mi voluntad hace tocar con la mano su acto operativo e incesante, y la criatura siente los brazos de ella en los suyos, la potencia de sus movimientos en los suyos, su virtud vivificadora en su respiro, la formación de su vida en el latido de su corazón. Por todas partes, por dentro, por fuera, se siente vivificar, tocar, abrazar, besar por mi voluntad. Y ella, en cuanto ve que la criatura siente sus abrazos amorosos, se la estrecha más a su seno y va formando sus dulces cadenas de inseparabilidad entre ella y su criatura amada. Parece que se siente pagada con ser reconocida por su trabajo incesante, y con su potencia quita el velo que la escondía a la criatura y le hace conocer quién es quien forma la vida de todos sus actos. Por eso, cuanto más la reconozcas, tanto más sentirás cuánto te ama y tú la amarás más. O sea, esto es, pues no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, pero es un amor increíble el que Dios tiene por nosotros, el que la divina voluntad siente por nosotros, y que en el momento en que la criatura la recibe, la divina voluntad se vuelca con todo lo suyo sobre esta criatura, compartiéndole todo lo suyo, dándoselo. Se lo da y se lo da en propiedad. O sea, ahora la criatura se vuelve propietaria de los dones, de los atributos, de las obras divinas. Esto es muestra de este amor infinito que Dios tiene por nosotros, ¿sí? Y en ese punto es en donde la divina voluntad forma su vida en cada acto nuestro. Dice, además de esto, tú debes saber que el alma sin mi divina voluntad es como una flor cortada de la planta. Pobre flor, le han quitado la vida, porque no está más unida a la raíz, y separada de ella no recibe más los humores vitales que como sangre circulaban y la mantenían viva, fresca, bella, olorosa. Ha perdido la raíz que como madre la amaba, la alimentaba y la tenía estrechada a su seno. Y mientras la raíz está bajo tierra, como sepultada, viva para dar vida a las flores, hijas suyas, y hacerlas hacer una bella aparición, tanto de llamar la atención humana con su dulce encanto. Pero como es cortada de la planta, como si hubiera perdido a la madre, parece que se pone en actitud de tristeza, pierde su frescura y termina por marchitarse. Tal es el alma sin mi divina voluntad. Se separa de la raíz divina, que más que su madre, la amaba, la alimentaba, y mientras vive como sepultada, vive en todos sus actos y en el fondo de su alma, para suministrarle los humores divinos que como sangre hace circular en todos sus actos para mantenerla fresca.
bella, perfumada por sus virtudes divinas, de formar el más bello y dulce encanto a la tierra y a todo el cielo. O sea, el ejemplo creo que es muy sencillo de entender. Una planta que se corta y que se separa de la raíz, se seca, no tiene más vida, ya no recibe nada de la raíz, ya no recibe nada de ella. La raíz es la que le da el crecimiento, la raíz es la que la hace sacar las hojas, las flores, la raíz es la que le da todo la capacidad de volverse alimento del hombre o de los animales. O sea, la raíz es todo. Y si la planta se separa de la raíz, la planta muere. Lo mismo es el alma que se separa de la divina voluntad. La divina voluntad es como la raíz, esa raíz que alimenta, que comparte todos los frutos, todos los dones que ella contiene y la que hace que aquel ser, la criatura, llegue a ser lo que Dios quisiera de ella. Pero todo se lo debe a la divina voluntad, que es la que le va a dar todo lo necesario para llegar a hacer eso, ¿sí? Por eso dice, tal es el alma sin mi divina voluntad. Se separa de la raíz divina y que ya no tiene ninguna participación en la parte de los humores divinos. ¿Sí? Por lo tanto, ya no se le comparte la belleza, ya no se le comparte la infinitud, o sea, la ciencia, toda la pureza, la santidad divina ya no se le comparte, queda totalmente en voluntad humana. ¿Sí? Dice, por lo tanto, en cuanto se separa de mi divina voluntad, pierde su verdadera mamá, que con tantos cuidados maternos la custodiaba, la tenía estrechada a su seno, la defendía de todos y de todo, y termina por desfigurarse y marchitarse a todo lo que es bien. Y llegan a sentir la triste melancolía porque viven sin aquella que la ha generado, sin la vida, las caricias de su mamá. Así que se pueden llamar pobres huérfanas, abandonadas, sin tutela, y quizá en manos de enemigos y tiranizada por las pasiones del propio yo. Dice, oh, si la raíz tuviera razón, cuántos gritos desgarradores de dolor no emitiría al verse arrancar la vida de sus flores y que la han obligado, como madre estéril, a permanecer sin la corona de sus hijos. Pero si no llora la planta, llora mi voluntad al ver a tantos hijos suyos huérfanos, pero huérfanos voluntarios, que sienten todas las penas de la orfandad, mientras que su madre vive y no hace otra cosa que llorar y llamar a la corona de sus hijos en torno a sí. La divina voluntad llora amargamente, da gritos inenarrables, porque sus criaturas se han separado voluntariamente de ella y ya no puede comunicarle su belleza, su santidad, sus alegrías, todo lo que ella es. Creo que esto debería de poner un punto de atención para decir, Señor, quiero permanecer unido a la raíz, que la raíz eres tú.